Buenas, en esta segunda parte de la clase de visión vamos a examinar principalmente algunos aspectos de la fisiología del sistema visual. Y creo que voy a gastar algunos minutos haciendo una discusión general acerca de lo que es la percepción visual y cómo eso es algo que uno debe distinguir de lo que ocurre en la superficie sensorial. Miremos por algunos segundos esta imagen que ustedes ven el frontis de la Facultad de Medicina. Y es probable que ustedes no estén conscientes que mientras ustedes miran esta imagen están moviendo sus ojos 2 o 3 veces por segundo. Esto significa que esta imagen que está proyectada sobre su retina no dura más de 200 milisegundos y luego cuando ustedes mueven el ojo, esta imagen se desplaza a gran velocidad sobre sus retinas. Sin embargo, ustedes no perciben ningún movimiento. Esto revela dos cosas importantes. Uno, que la percepción visual y el resto de las percepciones sensoriales es el producto de un proceso continuo entre lo que ocurre dentro del sistema nervioso y lo que ocurre en el órgano de los sentidos, en este caso el ojo. La percepción visual no es fiel reflejo de lo que ocurre en la retina. De hecho, uno podría ver sin el ojo, como ocurre cuando soñamos. Del mismo modo, uno podría tener dolor sin nocicepción, o puede escuchar sin oído. De manera que es importante entender que la percepción como experiencia es algo que surge de la actividad de muchas redes dentro del sistema nervioso y no solamente una transmisión de lo que ocurre en los órganos de los sentidos. Sin embargo, en la mayoría de los textos, ¿cierto?, uno se encuentra con esquemas que sugieren que efectivamente la percepción es una captura de las propiedades físicas del mundo y que lo que el cerebro hace es reconstruir este mundo físico dentro del cerebro. Pero quiero mostrar algunas diapositivas mostrando que esto no es siempre el caso. Por ejemplo, quiero que se fijen en la próxima diapositiva y piensen en lo que ven. Probablemente muchos de ustedes dirán, veo caballos, ¿sí? ¿Cuántos? 2, 3, 4, 5, 6. Es interesante hacer notar que la percepción de distintas personas difiere y además que para una misma persona, qué es lo que perciben o ven varía en el tiempo y esto sin que haya ningún cambio físico en el estímulo. De manera que este tipo de experiencia revela que de alguna manera la visión está ocurriendo como un constructo de la actividad mental asociada a lo que ocurre en el ojo, pero no siempre fiel a lo que ocurre en el ojo. Otro ejemplo se muestra en la siguiente figura. Aquí ustedes ven una figura con dos cuadrados de distinto color, ¿cierto? Uno más gris, otro de un gris más tenue, un cilindro verde. Y la explicación física y clásica de por qué ocurre esto es que por quizás del monitor del computador sale más luz de este tablero, de este lugar casilla B que del A. Y por eso uno lo ve más claro. Pero si uno empieza a ocluir parte de esta figura, uno se percata que estas dos figuras son idénticas. No hay diferencias físicas y sin embargo, si uno se retrotrae a la figura anterior, la percepción es de cosas diferentes. De manera que claramente nuestro cerebro no siempre construye una percepción que es fiel a los estímulos físicos que llegan a nuestros órganos de los sentidos. Otro ejemplo es lo que ocurre acá, ¿cierto? La pregunta que se muestra aquí en la figura pretende que ustedes contesten cuántos círculos negros hay en la figura. Hay una alta probabilidad que ustedes luego de un rato me digan que no hay, ¿cierto? No hay círculos negros. Pero luego yo puedo preguntarles si ustedes ven círculos negros y probablemente también me dirán que sí.
Entonces aquí hay una especie de contradicción, porque por un lado ustedes dicen que ven algo y luego dicen que no existe o no está. Y este ejercicio uno lo podría hacer con cualquier cosa que está frente a sus ojos. ¿Qué certeza tienen ustedes que lo que está frente a ustedes realmente está ahí o es un invento, un constructo mental? La verdad es que no podemos saber la diferencia. Lo que sabemos es que no siempre nuestra experiencia visual es fiel reflejo de lo que ocurre en el mundo. En esta figura vamos a mostrar otro ejemplo, ¿cierto?, de lo que ocurre en percepción visual, donde no todo lo que vemos es producto de la actividad de la retina. Miren ustedes este círculo amarillo y luego muevan sus cabezas hacia acercándose y alejándose del monitor. Y es probable que ustedes entonces perciban un movimiento de esta parte de la imagen, siendo que no hay ningún movimiento propio de la imagen. Y esto es extraño porque, de nuevo, pareciera que la premisa de que la percepción visual es solo resultado de la estimulación física de las células del ojo no es cierto, porque aquí nos involucramos con un movimiento de nuestro cuerpo y ese movimiento produce un cambio en la manera en cómo vemos. ¿Por qué lo que yo veo está dependiendo de lo que yo hago en términos motores? Es una pregunta que hay que responder neurobiológicamente. Y esto ejemplifica muy bien, entonces, que la percepción visual no solo depende de lo que le llega al ojo, depende de la actividad que hay en curso dentro del cerebro y depende en particular de aquellos aspectos motores que realiza nuestro propio cerebro. El movernos es parte intrínseca de lo que va a ocurrir en la percepción visual, auditiva, somatosensorial, etc. De manera que uno no puede hacer una diferencia tajante entre procesos sensoriales y motoras, son parte de un mismo cerebro. Incluso puede haber cambios significativos en el mundo visual y nosotros no percatarnos de ello. Miren por algunos segundos esta imagen, la cual voy a reemplazar por otra muy parecida pero diferente. Y ustedes verán si encuentran cuál es la diferencia. Bien, ¿se dieron cuenta de la diferencia? Alta probabilidad de que no lo hayan hecho. Voy a volver a la figura anterior. Bien, ¿es claro qué es lo que es distinto? No vamos a seguir en este juego mucho rato, pero quiero que se fijen en la turbina. En esta figura ya no está. Muchos de ustedes no habrán sido capaces de detectar el cambio, a pesar de que físicamente la imagen es muy diferente en este lugar, sus cerebros ignoran por completo el cambio. Lo que demuestra, de nuevo, que su percepción visual no es siempre el fiel reflejo de lo que ocurre en la retina. Podemos decir entonces, ¿cierto?, que la percepción visual, la visión en particular, pero todas las percepciones no son, como típicamente hemos intentado caracterizar, una función exclusiva de los estímulos y de cómo los órganos de los sentidos responden a estos estímulos, sino que tenemos que incluir la actividad interna del cerebro y de qué manera entonces la percepción es un proceso que ocurre luego de una secuencia importante de activación de una enorme red neuronal que termina finalmente construyendo lo que consideramos como una percepción. En esta misma sección voy a agregar algunas cosas sobre el sistema visual. Por ejemplo, que gran parte de nuestra percepción sobre el mundo visual parece homogéneo, pero esto tampoco se corresponde con la fisiología y anatomía de la retina. Este cuadro muestra cómo están distribuidos los receptores, conos y bastones en la retina, y es solo en el centro de la retina, en la fóvea, donde hay una alta densidad de receptores, y es solo esos 5 o 6 grados visuales donde nuestra visión es de alta resolución. Pero nuestra visión periférica carece de resolución, aunque no es algo que claramente estamos conscientes. Nuestra visión cromática asociada a los conos también es muy pobre en la periferia, cosa que tampoco nos damos cuenta.
De manera que nuestra retina no es como una cámara fotográfica, hay una anisotropía, ¿cierto? Una diferencia morfológica importante desde el centro hacia la periferia, donde hay cada vez menos conos, los conos son más grandes hacia la periferia y hay también menos bastones, también agrandándose en tamaño. Eso implica que nuestra resolución espacial, cromática y de luminancia es muy distinta en distintas partes de la retina. Otro aspecto importante es que nuestra percepción cromática también depende críticamente de una actividad diferencial de distintos tipos de receptores. Lo que se observa en esta figura es un gráfico de sensibilidad cromática, es decir, la absorción de los pigmentos de distintos tipos de conos según la longitud de onda. Encontramos tres tipos de conos, ¿cierto? De longitud larga, media y corta, que corresponden coloquialmente a conos azules, conos verdes y rojos. En esta diapositiva se muestra de alguna manera que estas sensibilidades son distintas, cuya combinación permite la percepción cromática. Noten ustedes que el sistema visual es tremendamente parecido a lo que ocurre en el monitor de un computador o un televisor, ¿cierto? Si ustedes se acercaran con una lupa a este monitor, verían en esta región de acá píxeles rojos muy brillantes, pero los otros píxeles que tienen los televisores y computadores, rojos y verdes, están muy oscuros. Si ustedes se acercan en este lugar, verán píxeles verdes brillantes y azules y rojos muy oscuros. Y si se acercan acá, donde ustedes ven amarillo, no existen píxeles amarillos, solo existen píxeles rojos y verdes intensos, y los azules apagados. El amarillo es un constructo mental, es lo que el cerebro fabrica como experiencia visual cuando hay alta actividad de estos dos tipos de conos y baja actividad de estos conos. Por otro lado, los bastones, ¿cierto? También tienen una sensibilidad espectral, donde la longitud de onda, entre comillas, verde, es la longitud de onda que mayormente evoca actividad en estos receptores. Es interesante que nuestra actividad cromática, nuestra percepción cromática difiera, y de hecho ni siquiera tenemos las mismas proporciones de receptores. En este otro gráfico se muestra coloreados los receptores de 12 personas diferentes. Ustedes observan que la persona A tiene mucho más conos, entre comillas, de color verde que rojo, mientras que esta persona L lo tiene opuesto. ¿Qué es el color que experimentan estas distintas personas? Es claramente no el mismo, de manera que ni siquiera tenemos la certeza de que la percepción cromática es idéntica. En el siguiente cuadro hago un resumen completo de las características de conos y bastones lo que me interesa hacer ahora un poco es una caracterización muy rápida de las propiedades fisiológicas de las células del sistema visual, empezando con la retina, particularmente de células ganglionares. Esta actividad y este circuito tienden a converger sinapsis sobre célula y, por lo tanto, las propiedades de células ganglionares no van a depender únicamente de un cono, una bipolar, sino que hay una sumación de la actividad sináptica de un entorno bastante grande. Y eso es lo que genera esta idea de campo receptivo, ¿cierto? Donde la definición la voy a dejar aquí, ustedes pueden detenerse para leerla en detalle, pero es básicamente todas aquellas propiedades del estímulo que modifican la actividad de una neurona. Tiene una localización, una neurona en la retina tiene una localización de su campo receptivo, y aquí a la derecha hay un ejemplo típico de eso. En los libros van a encontrar esta figura con gran frecuencia. Los campos receptivos de células ganglionares son circulares y concéntricos. La idea de campo receptivo ya ha sido propuesta y presentada en otras de las clases. En este caso, el campo receptivo central va a aumentar la tasa de descarga de una célula ganglionar,
la luz de la periferia hace lo contrario, y eso se ejemplifica acá. Un pulso de luz al centro aumenta la tasa de descarga, un pulso de luz de la periferia disminuye la tasa de descarga, llenar de luz el centro realiza la máxima descarga, solo luz en la periferia máxima inhibición, y la luz en todo el campo receptivo produce no cambios. Y esto pareciera un poco extraño inicialmente, pero la razón de esto es que los campos receptivos buscan maximizar la respuesta diferencial entre dos regiones. Y cuando hay estimulación homogénea, la mayoría de los receptores tiende a no responder. Esta manifestación de que otras células tengan un campo receptivo inverso, como es lo que se muestra acá, donde aquí en vez de ser el centro excitatorio es inhibitorio y la periferia excitatorio, puede ocurrir porque esta célula ganglionar y esta otra están conectadas de una manera distinta, como yo lo expliqué en el segmento anterior, donde la actividad diferencial de los receptores es lo que les confiere entonces esta propiedad de inhibición o excitación a un neurotransmisor. Si uno lleva esta idea de campo receptivo a los distintos estados del sistema visual, desde los receptores hasta la corteza, uno ve que hay características específicas de campo receptivo a cada nivel. Conos y bastones tienen campos receptivos muy pequeños, circulares, y solamente hay excitación. Pero las células ganglionares, dependiendo de cómo se conecten, constituyen estos campos receptivos circulares concéntricos que se replican en las células del tálamo, por supuesto de mayor tamaño, ya que hay convergencia de células ganglionares, pero en la corteza esto empieza a cambiar, donde los campos receptivos, de la manera en cómo se conectan geométricamente, hace que las células de la corteza visual primaria tengan campos receptivos que son elongados y por lo tanto ahora el estímulo óptimo para una célula de la corteza tiende a ser una barra. Si uno extiende esta idea hacia el resto del sistema visual, uno puede considerar entonces que de alguna manera la percepción visual se podría ir construyendo con campos receptivos que tienen una propiedad en particular, como orientación o color o contraste, etc., para luego ir convergiendo sobre células más superiores del sistema nervioso y empezar a construir la percepción visual. En esta próxima diapositiva solo quiero ilustrar que en el sistema visual los axones del ojo contribuyen para varias conductas y estados cerebrales que incluyen ciertos ciclos circadianos y reflejos y equilibrio. Finalmente, hay que indicar que la corteza visual es solo una de al menos 30 cortezas visuales que existen en primates, donde en cada una de ellas las neuronas tienen propiedades de campo receptivo más complejos, integrando y complejizando la actividad sensorial.